¿Qué sabes del infierno? ¿Por qué tantas culturas narran el descenso a las profundidades luego de la muerte? En esta oportunidad exploraremos algunos de los mitos y de las obras literarias que han plasmado visiones sobre el más allá. Además de esto, veremos cómo la astrología ha representado simbólicamente esas mismas inquietudes mediante la casa 8. El Hades o Tártaro, el infierno o el inframundo siempre nos han generado una mezcla de terror y fascinación que vale la pena analizar. Finalmente, dejaré una propuesta sobre la manera de entender este tramo inevitable de la rueda zodiacal y las posibilidades de transformación que encierra desde las herramientas propias de cada signo. ¿Recuerdan al astuto Odiseo? El conocido protagonista de la Odisea que también cumplió un papel crucial en la guerra de Troya narrada por Homero en la Ilíada. Hoy quiero regresar brevemente a la Rapsodia 11, llamada en español Evocación de los Muertos, en la que nuestro héroe, siguiendo las instrucciones de la hechicera Circe, navega hacia los confines del mundo conocido, hasta la tierra de los cimerios, un reino que se oculta entre nieblas y nubes. Allí, provisto de reses y ovejas, realiza los sacrificios necesarios para lograr que los muertos asomen desde el Erebo. El objetivo primordial es encontrar a Tiresias, el tebano, un oráculo que le ayudará a cumplir con su destino tras ser perseguido y abrumado por Poseidón, quien no le perdona haber desconocido el poder de los dioses y además haber cegado a uno de sus hijos. Luego de rendir los honores necesarios a Hades y Perséfone y de derramar la sangre de las criaturas ofrecidas, los muertos salen del inframundo para beber de la sangre derramada, pero Odiseo, espada en alto, lo impedirá hasta que aparezca Tiresias. Allí, con hondo pesar, descubrirá que su madre, Antíclea, ha fallecido en su ausencia y podrá conversar con ella. Tiresias le hablará de la delicada situación de su familia, sitiada por los pretendientes de su esposa que quieren desposarla y que dilapidan sus bienes. Le explicará cómo regresar a casa sin provocar al dios que lo persigue y le indicará cómo arribar prudentemente a su reino y recuperar sus bienes y su familia. Luego de entrevistar a otros muertos, de tratar de abrazar a su madre sin lograrlo y de hacer acopio de valor ante el volumen de almas que lo acechan en aquel paraje, Odiseo se interna nuevamente en el océano para enfrentar su destino un poco más informado. ¿Qué se puede decir de este episodio de la Odisea homérica? Desde mi lectura, Odiseo desciende al Hades para recibir una revelación que le permite regresar más sabio y transformado. El encuentro con su madre y la guía de Tiresias lo fortalece. Desde allí, aunque continúan las dificultades, su camino se ha iluminado. En el libro sexto de la Eneida, el protagonista, Eneas, vive su propia experiencia descendiendo al inframundo. Su objetivo es encontrarse con su padre, Anquises, y para ello, después de llegar a Italia, visita a la Sibila de Cumas, una sacerdotisa que le servirá de guía en el reino de los muertos, de la misma manera que el poeta Virgilio, autor de esta obra, será el guía de Dante durante el descenso a los infiernos en la Divina Comedia. La Sibila de Cumas, sacerdotisa de Apolo, recibe a Eneas y demanda sus plegarias al dios Apolo, que hablará a través de ella y permitirá, finalmente, la apertura de las puertas de acceso. La sacerdotisa le indicará al héroe dónde encontrar una rama dorada, vital para emprender el peligroso viaje, y lo acompañará en cada momento de la expedición por aquellos peligrosos parajes. Subirán a la barca de Caronte, atravesarán el tenebroso río Aqueronte. Eneas entenderá la organización del reino de los muertos y la naturaleza de los errores que allí se pagan. Presenciará el dolor de las almas castigadas. Divisará el Tártaro, que es el lugar de castigo. Se encontrará con deidades y monstruos monumentales. Entrevistará a algunos allegados y finalmente encontrará a su padre, Anquises, en los campos elíseos. Este contacto será fundamental porque allí mismo obtendrá valiosas revelaciones sobre el futuro de su linaje, su destino y el de su patria. Anquises le explicará también el ciclo de purificación de las almas y el paso previo a encarnar que implica beber las aguas del río Leteo, el río del olvido, porque para volver a vivir se requiere borrar por completo el pasado.
Le hablará de la existencia de un alma o espíritu universal que anima todas las cosas y explicará que el contacto con la carne nos separa de esa energía universal a la que todos pertenecemos. De ahí la importancia de los procesos de purificación. Luego de este viaje, Eneas regresará al mundo de los vivos, con mucho conocimiento nuevo, transformado y más consciente de su misión. ¿Y qué ocurre en la Divina Comedia? Más de 13 siglos después, en pleno mundo medieval, Dante Alighieri emprende su propia travesía por el infierno. Perdido en una selva oscura y confundido sobre el rumbo de su vida, será guiado precisamente por Virgilio, el poeta que en vida había narrado el descenso de Eneas al inframundo. La Comedia de Dante es una obra maestra de la literatura. Condensa importantes nociones sobre el mundo conocido hasta el momento de su escritura y es rica en simbología. Todo estructurado desde una perspectiva medieval que implica varios niveles de lectura y diversas alusiones a la vida política, religiosa y filosófica. Recordemos que Dante escribe su obra en el exilio y tiene mucho que argumentar sobre su propia realidad y sobre el destino de su sociedad. El libro se divide en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. El poeta Virgilio, a quien tanto admiraba Dante, acudirá en su ayuda para llevarlo por un territorio lleno de peligros. Virgilio ha sido encomendado por 3 figuras femeninas: la Virgen María, Santa Lucía y la amada fallecida de Dante, Beatriz, para animarlo y cuidar sus avances. A su paso conocerá todas las regiones infernales y las del purgatorio, las divisiones y subdivisiones. Se entrevistará con muchas almas y encontrará, tanto como Eneas, monstruos y seres monumentales de la antigüedad. Subirá también a la barca de Caronte, a pesar de su oposición. En esta ocasión será Virgilio el encargado de convencer al dios sobre la pertinencia de transportar otro ser vivo al mundo de los muertos. Virgilio simboliza la razón. Es un ser pagano que no puede ingresar al paraíso, pero que sigue siendo objeto de admiración y respeto por parte de Dante y de la misma Beatriz. Ya en el paraíso, cerca de la purificación y en el proceso de alcanzar la gracia, Virgilio se retirará con el pesar de Dante para que la santa y bella Beatriz ocupe su lugar como guía en el sendero en donde la razón no es suficiente. En medio de procesiones sagradas y tras muchas reflexiones sobre la fe y el destino de la Iglesia, Dante se enfrentará a verdades sublimes y experimentará el arrepentimiento. En el paraíso de Dante también sigue su curso el río Leteo, presente en las narraciones clásicas. Sus aguas purificarán el alma del poeta y otorgarán la gracia anhelada. La transformación habrá ocurrido. El conocimiento se habrá revelado y este viaje también habrá rendido frutos. Odiseo desciende, Eneas desciende, Dante desciende. Cambian los dioses, cambian los credos, cambian las épocas, pero la imagen del descenso y la transformación a que lleva permanece. La fascinación por el más allá no terminó con los antiguos. En relatos contemporáneos sobre experiencias cercanas a la muerte, los testimonios de personas que aseguran tenerlas implican una vivencia traumática que los saca por completo de la realidad que siempre han conocido. Luego de esto, al regresar, se relatan momentos transformadores, distorsiones en la percepción del tiempo, encuentro con seres superiores o ya fallecidos, experiencias indefinibles desde nuestra percepción sensorial normal, etc. Pero sobre todo, se tiene la seguridad de haber regresado con un conocimiento que los ha transformado, aunque la gente alrededor los considere locos o bajo los efectos de algún fármaco. Independientemente de la interpretación que cada quien otorgue a estos fenómenos, resulta evidente que la pregunta por la muerte y por lo que podría existir más allá de ella continúa acompañando a la humanidad. En astrología, la casa 8 es una casa de agua que comprende experiencias psíquicas fundamentales para la realización del individuo. Es un recinto abismal al que caemos cuando la carga que llevamos es demasiado para nosotros. Una persona con énfasis en la casa 8 podría tener la necesidad de solucionar sus crisis emocionales al ejercer control en el terreno sexual o material, o al querer escalar hacia instancias de poder elevadas. Pero estas búsquedas no van a generar la transformación que su interior reclama hasta que sus emociones encuentren el debido equilibrio. Esta, la casa de la bestia que todos enfrentamos, simboliza más que nada las crisis, la caída,
el descenso a las profundidades del alma y la transformación. Al caer al abismo estoy en la necesidad de organizarme para salir renovado, dejando atrás lo que ya no me aporta. Las visiones del más allá que advertimos desde la antigüedad implican una preocupación humana fundamental. ¿Qué debe morir dentro de mí para abrir paso a algo superior? La muerte es más amplia de lo que solemos pensar. Como concepto abarca de igual manera los finales, las pérdidas, los duelos, las renuncias, las crisis y todo lo que en nuestra vida implica purificación y cambio. Todos atravesamos procesos de pérdida, transformación y renacimiento, pero cada persona los vive de una manera particular. Exploremos la idea del descenso de acuerdo con las herramientas de cada signo zodiacal. ¿Cómo atraviesa cada signo esta experiencia? Y si conoces tu carta natal, ¿qué energía la personaliza? Aries. Aries enfrenta las caídas con coraje y decisión. Es el ser vigoroso primordial que llega con el suficiente ímpetu para luchar con sus demonios. ¿Sabrá el majestuoso carnero temperar sus impulsos para poner en marcha una estrategia certera y eficiente? Tauro. Tauro construye un entorno armonioso que garantiza su bienestar y comodidad. ¿Elegirá sabiamente durante el descenso aquello que merece la pena conservar? Géminis. Géminis es ligero y perspicaz. Su agudeza y atención facilitan el trayecto. ¿Mantendrá la prudencia necesaria para no despertar a los monstruos que custodian el abismo? Cáncer. Cáncer es protector y flexible. Enfrentará la tormenta para garantizar un mañana más amable. ¿Aprenderá a matizar su melancolía? Leo. Leo emprenderá la jornada desplegando su fuerza y dominio. Brillará en la batalla y será generoso cuando se requiera. ¿Sabrá dominar su soberbia para reconocer aquello que lo estanca? Virgo. Virgo trabajará con presteza y eficiencia para que la caída no sea tan desastrosa. ¿Aprenderá de ella y sanará las heridas que queden? Libra. Libra desplegará su elocuencia y creatividad para encontrar soluciones armoniosas. ¿Vencerá su indecisión en los tramos más abruptos? Escorpión. Escorpión será astuto y profundamente emocional. Su fuerza interior lo llevará a conclusiones certeras sobre su lucha interna. ¿Se dejará arrastrar por su lado implacable? Sagitario. Sagitario tendrá su mirada bien puesta en el próximo objetivo. Sabe medir el sendero y se empeñará en neutralizar a la bestia para alcanzar la otra orilla. ¿Tendrá cuidado de no tropezar mientras dispara sus flechas? Capricornio. Capricornio será certero y eficiente. Sabe planificar y esperar. ¿Moderará sus ansias de poder? Acuario. Acuario anticipará cada uno de los escenarios. Sabrá aliarse y en su vuelo encontrará salidas inesperadas. ¿Aprenderá a aterrizar? Piscis. Piscis podrá descender de manera sensible y concentrada. Tendrá la capacidad de entender la naturaleza de cada peligro. ¿Regresará del abismo o trascenderá? Es la hora propicia para nuestro descenso. La bestia del abismo lleva mi rostro y nombre. El espejo me muestra el umbral sin retorno. He llegado a observar cara a cara la muerte. Eres tú y somos todos, con los monstruos que anidan. Déjame sumergirme en el río del olvido. Déjame descansar de los sueños perdidos. Vive el descenso. Mira tus muertes cara a cara. Si este mensaje te acompañó de alguna forma, te invito a dar like y a suscribirte para que exploremos juntos más arquetipos.